Chicos, vamos con nuestra última fase de la clase de hoy y es una fase de explicación. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la hegemonía liberal, que es en el periodo continuo en el cual se establece el Partido Liberal. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este proceso de hegemonía liberal, nos vamos a centrar en el periodo presidencial del presidente Enrique Olaya Herrera, que fue desde 1930 hasta el año de 1936. Resulta que ustedes se preguntarán, teacher, ¿y por qué nos vamos a fijar justamente en este periodo? Muy bien, es en este periodo, como se los manifesté en el video anterior, que se viene la guerra colombo-peruana en el año de 1932. Entonces, básicamente la guerra colombo-peruana es una guerra, un conflicto armado que ocurrió exactamente entre Colombia y Perú. Muy bien, teniendo en cuenta unos intereses, teniendo en cuenta el trapecio amazónico, es decir, estaban reclamando la autoridad o a qué país pertenecía el Amazonas. Entonces, esta guerra tiene unos antecedentes, es decir, no surge de la noche a la mañana. Entonces, mirando los antecedentes y observando qué fue lo que pasó, resulta que de épocas coloniales, es decir, cuando Colombia estaba todavía dominada por los españoles, resulta que en el proceso de independencia no se establecen los límites bien definidos del territorio colombiano. Es más, aún en Colombia todavía no se han definido los límites marítimos del territorio colombiano. Entonces, esto desencadenó que en el año de 1920 Perú reclamara un territorio perteneciente al Amazonas a Colombia. Muy bien, entonces ahorita sí vamos a hablar bien específico y bien profundo acerca de lo que ocurrió en esta guerra. Listo, lo voy a hacer de la manera más clara y más concisa para poder que entendamos. Muy bien, entonces a partir de ese conflicto que hubo en 1920, se firmó un tratado que se llama el Tratado de Salomón-Lozano, en el cual Colombia establece con Perú cuál es la frontera que los divide y aparte de ello se reparten el territorio amazónico, en el cual a Colombia le corresponde el trapecio. Como lo pueden observar, el Amazonas hace la vez de figura de trapecio y a Perú le corresponde una pequeña parte que es el triángulo amazónico. Muy bien, establecen la frontera y se dividen los territorios, cada uno del Amazonas. Hasta el momento todo iba muy bien. Resulta que el presidente peruano de su momento se llamaba Augusto Leguía, ¿sí? Se firma el tratado en 1922 y el presidente peruano mantiene este tratado en silencio. Es decir, no les dice nada a los habitantes del Perú, pero como todo se va a saber, en el año de 1927 los habitantes del Perú se dan cuenta de qué fue lo que hizo su presidente anteriormente, hace 5 años, y consideran que le repartieron muy pequeño territorio, que como tal salieron robados en la repartición del trapecio y del triángulo tan pequeño que a ellos les correspondió. Muy bien, entonces a partir de allí, en 1927, se empiezan a generar unas huelgas en todo el territorio peruano para reclamar más territorio del Amazonas. Muy bien, entonces esto llevó a que en el año de 1932, para ser más exactos, un 1 de septiembre, se desatara la guerra colombo-peruana. Muy bien, listo, ya tenemos los antecedentes. Ahorita vamos a hablar de cómo ocurrió la guerra. Resulta que el Amazonas, voy a acercar aquí mi mapita, vamos un poquito hacia adelante. Resulta que el Amazonas, actualmente, la capital es Leticia, pero Leticia es una ciudad que fue fundada por
peruanos. Muy bien, entonces Leticia no es una ciudad fundada por colombianos, sino por peruanos. Resulta que a partir de ese surgimiento de Leticia como ciudad del Perú, es también que se generó esta guerra colombo-peruana, ya que los peruanos, en medio de sus manifestaciones, ellos indicaban de que el territorio de Leticia les pertenecía a ellos, ya que este territorio fue fundado por Perú. Muy bien, entonces, a partir de todo este proceso de huelgas, es como un grupo de habitantes del Perú, para ser más específicos, de Loredo, se toman el territorio de Leticia y lo reclaman como si fuera de Perú. Entonces, en ese tiempo como tal, no se tenían grandes guarniciones militares, y lo que hicieron los habitantes fue invadir a Colombia por el Amazonas, llegaron a Leticia y desplazaron a los 15 soldados que habían en la guarnición militar, los enviaron rumbo hacia Brasil. Muy bien, entonces allí ya empezó como tal la guerra colombo-peruana. En su momento, el presidente Enrique Olaya Herrera, cuando inició esa guerra, y el presidente de Perú, que se llamaba Miguel Sánchez, no consideraron de que era un conflicto internacional. Cada uno consideró que era un conflicto interno, es decir, era un conflicto del país. El presidente Enrique Olaya creyó que lo que había pasado era que los habitantes de Leticia estaban manifestando, ya que ellos querían pertenecer al Perú. Muy bien, entonces aquí tenemos en cuenta que todos los habitantes de Leticia no querían ser colombianos, sino que también querían pertenecer al Perú. Entonces él creyó en su momento que eso era lo que estaba pasando, que la gente estaba manifestándose ya que querían pertenecer al Perú. Y por otra parte, el presidente peruano Miguel Sánchez consideró que lo que estaba sucediendo allí era un golpe de Estado, es decir, de que lo querían derrocar de la presidencia, y de que esto estaba siendo convocado por manifestantes peruanos que lo que querían era sacarlo del poder. Entonces ellos al principio no lo tomaron como un conflicto internacional. Al principio creyeron cada uno que era un problema de su país. Muy bien, a posteriori los manifestantes peruanos recibieron el apoyo del presidente Miguel Sánchez, ya que le hicieron la manifestación de que ellos no querían un golpe de Estado, que lo único que querían era reclamar a Leticia, ya que Leticia fue fundada por los peruanos. Entonces es allí cuando Colombia se manifiesta: nosotros ya tenemos el Tratado de Salomón Lozano, ¿cómo es posible que vienen a recuperar un territorio que ni siquiera son de ustedes? Muy bien, entonces aquí oficialmente ya empieza la guerra entre el gobierno colombiano y el gobierno peruano. Algo muy importante que mencionar, y yo se los había dicho, era que tuviéramos en cuenta Alfredo Vargas Cobo. Muy bien, lo pueden observar en la imagen. Excelente. Muy bien, ¿se acuerdan que anteriormente él era el candidato a la presidencia conservador, y que por su parte Enrique Olaya era liberal, y de que ellos como tal compitieron en las elecciones de 1930 que ganó Enrique Olaya Herrera? Muy bien, resulta que él se vuelve una ficha determinante, ya que en este gobierno él se convierte en el ministro de guerra del señor Enrique Olaya Herrera. Entonces ellos se vuelven como compinches en el proceso de la guerra de Colombia y Perú, y se establece como el ministro de guerra, y es el encargado de dirigir toda la guerra colombo-peruana en contra de Perú. Entonces él es la persona encargada de defender el territorio nacional. Entonces en este primer momento se tiene el apoyo entre liberales y conservadores, ya que consideran de que no deben de seguir peleando o generando el conflicto interno, sino que deben de ir al conflicto externo que tienen con Perú. Muy bien, si nos ponemos a analizar quién de los países, si Perú o Colombia, estaban mejor preparados para la guerra, es muy importante determinar que Perú en su momento podría ganar la guerra, ya que tenía más armamento, tenía más militares y tenían puntos estratégicos para lograr ganar la guerra. Muy bien,
pero vamos a ver cómo se desencadena toda esta guerra. Muy bien, entonces, en el inicio del conflicto, como ya lo había manifestado, Colombia no tenía material de guerra para contrarrestar a Perú. Entonces se empieza el conflicto bélico, pero Colombia sí tenía una base naval en el territorio de Cartagena. Muy bien, justo aquí tenemos que Colombia sí tenía su flota naval, pero no podía traerla desde el océano Atlántico, pasarlo por todo el océano Pacífico, y no podía adentrarse por el río Putumayo, ya que eran embarcaciones muy grandes y no podían pasar por este río. Muy bien, entonces es a partir de allí en donde la flota de guerra peruana muestra su poderío y empieza el conflicto, tanto terrestre como naval. Muy bien, algo muy importante que mencionar es que Perú estaba también reclamando un territorio en Chile, ¿sí? Creo que estoy ubicando acá en el mapita, a ver si vemos a Chile, y Chile ya está más abajito acá. Muy bien, voy a sacar un poquito la imagencita para que observemos. Resulta que Perú estaba reclamando territorio amazónico y a su vez también estaba reclamando territorio chileno. Muy bien, entonces ya tenía dos frentes o dos flancos de batalla. Entonces o peleaban con Colombia o se generaba el conflicto con Chile. Muy bien, en su momento, una de esas razones por las cuales Perú estaban mejor preparados eran porque ellos ya estaban en conflicto y tenían armamento para generar el conflicto con Chile, ¿sí? Entonces esta es una de las razones por las cuales Perú también estaban mejor preparados. Entonces empieza la guerra, empiezan los conflictos bélicos, el señor Alfredo Vargas empieza a desplegar todo el ejército en la frontera amazónica, y es así como inicia ya el conflicto bélico. Muy bien, entonces el señor Alfredo Vargas tiene que mandar a traer unos barcos antiguos, muy bien, barcos comerciales, y empezar a armarlos para bajarlos por el río Putumayo y poder contrarrestar la invasión peruana. Muy bien, entonces ya les voy a mostrar el río Putumayo, ya que este fue muy importante en este proceso de conflicto bélico. Muy bien, aquí podemos observar todo este afluente pertenece al río Putumayo. Muy bien, aquí tenemos a Leticia y es aquí donde viene el punto de confrontación, ya que es el punto estratégico en el cual Perú estaba desplegando toda su flota naval. Cuando vamos a hablar de flota naval nos vamos a referir de todo tipo de embarcación o buque de guerra el cual transita por el río, por el mar, y genera un conflicto armado. Muy bien, entonces empiezan a descender las tropas terrestres y vienen esos buques antiguos que yo les había mencionado, en que Colombia tiene que adaptar, y se empiezan a enfrentar en todo el río Putumayo. Recordemos que habíamos dicho que en un periodo presidencial se funda Avianca, ¿lo recuerdan? Muy bien, resulta que Avianca es determinante en la guerra colombiana, ya que empieza a importar aviones para la guerra. Entonces, Colombia no tiene cómo defenderse a través de los buques, tienen una defensa muy pobre, entonces es que recurren a la guerra aérea. Muy bien, entonces empiezan a emplazar aviones comerciales y los empiezan a llenar de todo tipo de armas para contrarrestar el ejército peruano. Muy bien, después de muchas batallas y muchos conflictos, es como como Colombia lleva a replegar a Perú. Muy bien, no lo puede sacar todavía de Leticia, pero lo que hace es un proceso de invasión en Perú, en el cual llegan a las ciudades a la isla de Chabaco, al municipio de Buenos Aires, a la región de Pantoja, Huepi y Zoila. Muy bien, entonces Colombia se hace con el poderío de estos territorios peruanos. Muy bien, y se establece allí hasta el final de la guerra. Resulta que hay diversas confrontaciones y hay muchas historias de qué fue lo que pasó.
pero como tal no se tiene un registro de todo el conflicto. Se registran aproximadamente entre cada bando 100 muertos y la mayoría no murieron como tal en el conflicto, sino que murieron por las enfermedades tropicales que se generaban en el Amazonas. Resulta que el Amazonas es un poco denso en su vegetación y es un poco complicado transitar y pelear en ese territorio, ya que hay mucha naturaleza y eso genera muchas enfermedades. Entonces, es a partir de allí en donde se tiene más muertos por enfermedades que por el mismo combate. Como tal, Colombia se hace con todos estos territorios peruanos y van ganando la guerra. Muy bien, entonces la guerra tiene sino de duración aproximadamente un año. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que la guerra termina después de que el presidente peruano, Miguel Sánchez, es asesinado. Muy bien, recuerdan de que él sentía de que iba a haber un golpe de estado, entonces un opositor, una persona opositora le disparó y él murió. Entonces, a partir de allí, Perú ya se ve desarmado completamente y el nuevo presidente, que se llama Óscar Benavides, solicita al gobierno peruano. Resulta que el señor Óscar Benavides y el señor Enrique Olaya eran muy amigos y entonces decidieron poner fin a la guerra. Como yo lo había manifestado anteriormente, hay muchas historias acerca del conflicto entre Colombia y Perú. Unas historias dicen que era Perú el que tenía buen territorio de Colombia, se establece que no, que era Colombia el que tenía buen territorio de Perú, de que pasaron muchos sucesos, de que por ejemplo en el Amazonas, como ya lo había manifestado, había tanta vegetación que los aviones peruanos cuando llegaban también al río Putumayo, lo que hacían era caerse y lo que pasaba era que el afluente se los llevaba completamente y los pilotos morían era más porque eran arrastrados por ese principal río y no tanto por el conflicto, también de que se tiraban algunas bombas, ¿sí? Y lo que generaba la espesa vegetación del Amazonas era que no explotaba. Otra historia muy importante y es algo de destacar para nosotros los colombianos, era un antiguo pelotón, el cual se rigió, que se llamaba la Expedición Amazónica y estuvo encargada de toda esta guerra colombo-peruana. Resulta que allí había un soldado que se llamaba Juan Solarte y Juan Solarte era un soldado del común que lo que hizo fue que unos peruanos vinieron a ametrallar a todo un contingente del ejército colombiano y lo que hizo él fue abrazar la ametralladora y recibir todos los impactos en su cuerpo. Muy bien, entonces a partir de allí, algo muy importante pues que está en nuestra historia, es que en el ejército se premian a los mejores soldados con la medalla Juan Solarte, en honor a ese soldado que sacrificó su vida por todo el pelotón. Entonces, como lo había dicho, esta guerra generó ese conflicto. Al fin y al cabo, se sienta el señor Óscar Benavides y el presidente Enrique Olaya Herrera y establecen que no hay por qué discutir, que ellos ya tenían el Tratado de Salomón Lozano, que se respete el trapecio amazónico, que se respete el triángulo amazónico del Perú y que Leticia obviamente retorne al territorio colombiano, así sus habitantes no estén de acuerdo. Muy bien, resulta que se firma este tratado de paz, pero no fue sino hasta 1934 hasta que se da como fin el proceso de la guerra colombo-peruana, cuando los habitantes del Perú se retiran de Leticia y lo principal aquí fue la intervención del gobierno brasileño, ya que ellos hicieron el protocolo de Río de Janeiro en el año de 1934 y a partir de allí ya los habitantes de Laredo, que habían habitado esa ciudad de Leticia, se desplaza y vuelve todo a la normalidad como está establecido en ese tratado de Salomón Lozano. Entonces es aquí el quiebre o el fin de este conflicto que nos deja como experiencia de que Colombia debe establecer bien sus límites terrestres y marítimos, ya que es a partir de este tratado como tal que hoy en día
seguimos dividiéndonos la frontera entre Colombia y Perú. Muy bien chicos, esto es todo por la clase de hoy. Dios los bendiga, espero que les haya gustado. Bye.